Estás escuchando gbradio.com. Estás escuchando gbradio.com. Estás escuchando gbradio.com. Estás escuchando gbradio.com.mx. Recuerda, nuestros teléfonos son 5876-6959 y el 5896-1230. Haz valer tu voz. Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo el señor Gisbert, el búho. Estamos por esta su estación, GB Radio. Viernes, por fin es viernes, 14 de junio del 2019, las 4:01, y la temperatura en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, de 25 grados centígrados, nubladón, pero no creo que vaya a llover por estos lares. Ya mañana cumplimos la mitad del año. Qué rápido se está yendo. Increíble, el 15 de junio es la mitad del año y ahora ya entramos en el segundo semestre del año y a decirle adiós al 2019. A ver, perdón, mi buen Enrique, ¿me estoy escuchando? Perdón, ahora sí. Como lo habíamos dicho el miércoles, de cómo prefieren los programas del búho, como eran anteriormente o como son de un año para acá. Y no hablo conforme al set, no hablo conforme a la pantalla que tenemos en la parte trasera, en las instalaciones, sino en la forma de llevar el programa. Creo que se ha habido un cambio. Este cambio nos hizo ver Luisita Martínez, al cual le mandamos un beso desde aquí, y sacamos la idea de que seguimos siendo el búho actual o el búho de antes. El miércoles salió 40 y tantos, Enrique, 45, 46 contra 20 y tantos, ¿no? 40 y tantos contra 20 y tantos al búho de antes. Luisita nos hizo el favor de decir, yo no quise agarrar el programa, de decir, bueno, tal programa lo quiero. Ella lo buscó y dijo, este programa, lo único que está editado porque estaban en los cortes comerciales los que teníamos en el año 2015. Entonces, la única parte que se editó, entonces nada más vamos a hacer los cortes exactamente igual como los hacemos en la hora del búho, al 18, al 38 y a la hora, con nuestros comerciales propios. ¿Hay diferencia? Ustedes lo van a decidir. ¿Ustedes cuál prefieren? ¿Una denuncia ciudadana donde se habla con verdades, que era el lema del programa de la hora del búho? Más enérgico con las autoridades que no hacen su trabajo, porque en la hora del búho lo único que pretendemos es ser la voz que diga a nuestras autoridades que no están haciendo bien su trabajo. Nos tratamos de documentar en base a ver 3 o 4 noticieros, meternos en cualquier cantidad de páginas de internet serias, como la de Joaquín López Dóriga, como la de Ciro Gómez Leiva, en donde son periodistas muy reconocidos, y de ahí sacamos la información. Nada es inventado, nada es conforme a mi gusto. Yo le doy una interpretación conforme a mi muy particular forma de pensar y de actuar. Eso es lo único que yo hago, pero la noticia es la que nosotros vemos en la televisión y en las redes sociales. Vamos a escuchar este programa. Si mal no recuerdo, ahorita va a salir, si es del 27, creo, 27 de enero del 2015.
Aquí voy a estar yo con ustedes, vamos a hacer algunos comentarios al final, pero vamos a escuchar íntegro el programa de la Hora del Búho del 27 de enero del 2015, y su votación es la que va a determinar si volvemos a ser quizás un poquito más fuertes en las apreciaciones para nuestros autoridades, o lo hacemos más sutil como lo estábamos llevando de un año para acá. Les recordamos que nos pueden escribir en nuestro correo electrónico gbradio@outlook.com. Nos pueden estar viendo y escuchando en nuestra página de internet para todo el mundo, www.gbradio.com.mx, al igual que en nuestra página de Facebook, GB Radio. Le vamos a pedir a nuestro buen amigo Enrique que vaya preparando ya el audio. Perfecto. En ese entonces no teníamos cámara, no teníamos televisión. Entonces, por eso quiero yo estar aquí con ustedes, escuchando y también analizando un poquito, haber sabido ese cambio que Luisita lo nota tan fuerte, y que de las 60 y tantos, 70 personas que nos hicieron el favor de votar el miércoles, también la mayoría dijo como antes. Pero ustedes son los que mandan en esta estación, en GB Radio, es su radio. Pues vamos a pedirle al buen Enrique que nos eche a andar ese audio. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo, el licenciado Gisbert. Estamos en su estación, 95.9 de FM, Radio Tepotzotlán. Hoy, 28 de enero del 2015, las 2 de la tarde con 1 minuto, estamos a 21 grados, calorcito, una sensación térmica de 20. Y vamos a dar inicio a la hora del búho, a la hora de la denuncia ciudadana, a la hora en donde se habla, y se habla con verdades. Temas hoy nos sobran. Hoy, amigos, amigas, nos sobran temas importantes, como pudiese ser que, por desgracia, la Procuraduría General de la República ya informó, ya dio a conocer que los 43 desaparecidos normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, pues ya los dio no por desaparecidos, sino por muertos. Vamos a ver las consecuencias. Vamos a tratar ese tema con mucha seriedad, con mucha sutileza, porque se están hiriendo muchas susceptibilidades a muchas familias. Se vieron afectadas por malas decisiones, por malos candidatos y por malas autoridades. Eso lo vamos a tratar con mucha delicadeza. Otro, que es donde uno dice, no puede ser posible que en pleno 2015, en el siglo XXI, la Secretaría de Educación Pública paga a muertos y jubilados y cobran 115,000 plazas en forma irregular. Nos hemos topado en años anteriores en que en municipios votan hasta los muertos. Ya no nos debería de causar ni extrañeza ni sorpresa. Pero que en pleno siglo XXI se siga prestando esta situación, qué vergüenza. ¿Y quiénes están implicados? Lo tenemos aquí documentado y nos preguntamos, ¿y la Procuraduría General de la República qué? ¿No lo sabrá esto? Esto fue fechado el 18 de enero de este año. En México, 115,000 plazas docentes de jubilados y de trabajadores que ya fallecieron se siguen cobrando como maestros en activo en la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo con el censo de escuelas, maestros y alumnos del INEGI,
dado a conocer en el 2014, se trata de plazas en las que alguien cobra sin trabajar. Lo que antes era el aviador, el que nada más llegaba, cobraba y se iba. ¿Cómo podemos aceptar que estas 115,000 plazas estén cobrando de jubilados, que entonces no les está llegando su salario? Y lo más grave, de personas que ya fallecieron, de maestros fallecidos. Y hay alguien que dice, pues mejor no digo que falleció y yo me llevo sus centavitos. Esto lo está diciendo la INEGI en el censo de escuelas, maestros y alumnos del 2014. Y me pregunto, ¿no lo sabrá la Procuraduría General de la República? Caramba, estamos mal. Después dicen, organizaciones como Mexicanos Primero exponen que si la Secretaría de Educación Pública asumió el control de la nómina, tiene la obligación de eliminar pagos ilegales que se crearon en los últimos 20 años en el magisterio. No estamos hablando de que fue un robo hormiga. Estamos hablando de 115,000 plazas y que han estado cobrando durante 20 años. 3 sexenios y medio, no sé cuántos secretarios de Educación Pública, no sé cuántos contralores, no sé cuántos oficiales mayores han pasado en la Secretaría de Educación Pública durante 20 años. ¿Y qué creen? Pues que no se daban cuenta. Vamos a seguir leyendo este informe que está patético por su contenido, donde hay, como nos decía el señor Fernando Fragoso, el regidor número 10 de este municipio, hay 21 millones de mexicanos en extrema pobreza. 21 millones de mexicanos que no ganan ni siquiera el salario mínimo. Y 27 millones que viven de 1 a 3 salarios mínimos. Y aquí hay uno o muchos implicados en cobrar 115,000 plazas de maestros jubilados y de maestros que ya fallecieron. Dice, en el Estado de México con 15,412 plazas y el Distrito Federal con 11,613 son las dos entidades federativas con el más alto número de casos irregulares de este tipo a los que ya no debería de pagárseles. Sobre los comisionados, aquellos que se encuentran en funciones sindicales, administrativas o cargos públicos, la SEP tampoco detalló si ya retuvo los salarios de 30,695 personas en esa situación laboral, según lo registró el mismo INEGI. Ahora, conforme al artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, dice que las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impide el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberá separarse del servicio sin goce de sueldo, por mientras dure el empleo, cargo o comisión. Pero sabemos que en los sindicatos van miles de gentes, trabajan miles de gentes, les paga el sindicato y les sigue pagando la SEP. Cuando debería de, según el artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, es otorgarles el permiso o la comisión sin goce de sueldo. Pero estamos con los líderes charros. Y estamos con uno de los 2 sindicatos más corruptos del mundo. Y eso no lo dije yo. Eso está hecho en base a una estadística, y tanto el Sindicato de Petróleos Mexicanos como el Sindicato de la Educación Pública son los sindicatos más corruptos. ¿De qué nos extraña? No nos debería de extrañar, no nos debería de dar coraje que habiendo 50 millones de pobres y 21 millones de ellos en extrema pobreza, haya alguien, o varios, o muchos, que estén cobrando 115,000 plazas a maestros jubilados y a maestros que ya fallecieron.
Dice, la SEP sigue pagando a 30,000 comisionados pese a que la ley se lo prohíbe. 30,000, amigos, amigas. 30,000 gentes que deberían de estar sin goce de sueldo, pero que la Secretaría de Educación Pública le sigue pagando. Y el sindicato le sigue pagando. ¿Por qué? Porque son sindicatos charros. No hay forma de cómo cambiar. Son sindicatos charros. Ahora, de todas las plazas irregulares de maestros que se sigue pagando, la SEP, casi 115,000 están bajo los nombres de trabajadores que ya se jubilaron o fallecieron, pero que no los eliminaron de la nómina, pues alguien cobra por ellos, obviamente, ya sin trabajar. ¿Quién es? ¿Será el de personal? ¿Será quién? ¿Quién de muy alto rango para que se pueda quedar con casi 115,000 salarios? ¿O hasta dónde? ¿O hasta dónde llegará ese acto de corrupción? Porque aquí no podemos hablar de irregularidades. Aquí tenemos que hablar de actos de corrupción. Son 115,000. Póngale el salario que usted quiera, amigo y amiga. El que usted quiera ponerle, ese. Y multiplíquenlo por 115,000 y nos dan millones y millones de pesos. Como 21 millones de mexicanos que ganan menos de un salario mínimo. Eso es imperdonable. Después dice, el censo de escuelas, alumnos y maestros que realizó el INEGI revela que entre las severas anomalías en el sector está el cobro de plazas de maestros y empleados que ya murieron o se jubilaron, pero siguen activos en la nómina del servicio. Esas plazas irregulares representan miles de millones de pesos perdidos al año, pues la federación está pagando a quienes ya no laboran, pero que alguien se queda con ese salario de manera discrecional. Miles de millones de pesos. ¿Y qué podríamos hacer? ¿No pudiésemos darle unos pesos a esos 21 millones de mexicanos en extrema pobreza? En extrema. Aquellos que ganan quizás 20, 30 o 50 pesos al día, que no les alcanza, no para comer, para mal comer no les alcanza. Ya, me quiero imaginar que muchos implicados en esta irregularidad de miles de millones de pesos, de más de cerca de 115,000 plazas. ¿Quién se está viendo favorecido en donde no interviene la autoridad? ¿A qué autoridad estará teniendo el beneficio? ¿Hasta dónde llegará el beneficio de esta utilidad? No lo sé. Y como no tengo la certeza, no lo digo. Pero mi pregunta que quede al aire. ¿Y la Procuraduría General de la República? ¿Ontapa? ¿Onta? Ahora, de lo contrario, tener el control de la nómina no abatiría el problema, pues hasta ahora la dependencia ha omitido señalar si esos 114,998 jubilados y fallecidos dejaron de cobrar desde la primera quincena de este enero. Mientras 8 de cada 10 escuelas en Oaxaca no tienen drenaje, 31% de todos los planteles de educación básica del país no tiene agua corriente, no tiene una red pública y en el Estado de México hay 115,412 plazas que cobran jubilados y fallecidos. Hasta el pasado jueves, la Secretaría de Educación Pública informó que hizo 918,222 pagos a la primera quincena del 2015 a través del Fondo de Aportaciones de la Nómina Educativa y Gasto Operativo, dejando pendientes más de 48,000 casos que no pudieron comprobar nombramientos de plazas. Sin embargo, la SEP no ha aclarado si en los pagos vigentes ya eliminó a esos 114,998 trabajadores fallecidos, jubilados o pensionados que registró el censo educativo, ya que sus cobros magisteriales son ilegales y tendrían que salir forzosamente de la nómina. De esas plazas que ya no deberían de pagar como trabajadores activos, el Estado de México y el Distrito Federal son las dos entidades con el más alto número de esos casos, pues en el Estado de México hay 15,412 plazas que cobran jubilados y fallecidos, mientras que en el Distrito Federal suman 12,613 puestos que han cobrado desconocidos por trabajadores jubilados y o que hayan fallecido.
Amigos y amigas, no podemos permitir que haya 21 millones de compatriotas en extrema pobreza y no sé cuántos haya que se estén beneficiando con 114.998 salarios que no se deberían de estar pagando. Estamos aquí. Y estamos hablando de que alguien, uno o muchos, creería yo, o con la anuencia de muchos, alguien está cobrando 114.998 plazas de maestros jubilados o de maestros que ya fallecieron. En primer lugar, nuestro Estado de México. En segundo lugar, Distrito Federal. Tercer lugar, no podía faltar el Estado de Veracruz. Bueno, vemos que líder hay ahí en Veracruz y está crítico. Pero ahí nada más, amigos y amigas, suman un poquito más de 8,000 las personas que están cobrando salarios. Pero me quiero imaginar que un salario promedio pudiese ser por turno de 7, 8, 10 mil pesos. 7 o 8, 10 mil pesos por 115,000 hacen una cantidad de millones que espanta a cualquiera. ¿Y quién se los está quedando? ¿Y cómo la Secretaría de Educación Pública no se está dando cuenta? ¿O es que en las diferentes zonas de la Secretaría de Educación Pública no llevan un control adecuado? ¿Hay algún interés por no dar de baja a algún maestro ya fallecido? ¿O a esos profesores jubilados, en donde se viola la ley flagrantemente, porque la ley indica, la ley federal del trabajo indica que las personas se jubilarán con el último salario. Con el último salario se deben de jubilar. Así, no es que lo diga yo, así lo indica claramente la ley federal del trabajo. Pero el sindicato hace tanto por sus trabajadores en la educación pública, que no. Dice mamá que siempre no, que la ley se equivocó. Mejor se jubilan con el sueldo base, no con el último sueldo que percibieron durante 30 años de docencia. 30 que estuvieron trabajando y que si tuvieron algún ascenso por carrera magisterial o por lo que haya sido, tuvieron un ascenso en su percepción económica, con ese último salario se deben de jubilar. Pero no, les quitan y les ponen el salario base del magisterio, violando la ley federal del trabajo. Bueno, y yo me pregunto, entonces esos maestros jubilados, ¿qué está pasando con muchos salarios de esos jubilados? Algunos no les ha de llegar, porque están cobrando 115,000 plazas de jubilados y de fallecidos. Entonces hay un porcentaje importante de jubilados que no les ha de estar llegando su cheque. ¿Y a dónde irá a parar ese cheque? Esos dineros, ¿a qué bolsa corrupta estarán yendo? Obviamente al líder sindical del área que les esté correspondiendo. Eso no me queda ni la más mínima de las dudas. El secretario general del sindicato en donde se esté llevando a cabo eso, se tiene que llevar y un porcentaje harto importante. Pues nada más veamos que la maestra Elbester Gordillo, en 20 años, poquito más de 20 años de ejercicio como líder de ese sindicato, pues le encontraron un poquito más de 2,000 millones de pesos. Pues caramba, amigos y amigas, ya nos vamos dando cuenta a dónde va a parar gran parte de ese dinero de maestros ya fallecidos y que se siguen cobrando. Miren nada más, nadie sabe para quién trabaja y hasta los difuntos siguen cobrando. Si hay difuntos que votan, que no haya difuntos que cobren. Entonces, mi pregunta clara, concisa, es: ¿y la Procuraduría General de la República no tendrá el informe
que tengo yo en mis manos del INEGI para hacer una investigación a fondo. Ahorita les vamos a pedir aquí a nuestros compañeros a ver si me pueden sacar de 115,000 multiplicados por 10,000 pesitos. ¿Cuántos millones y millones de pesos son? Para ver si de esos no les daría vergüenza a estas gentes corruptas el hecho de que haya 21 millones de mexicanos que no ganan ni siquiera un salario mínimo, que medio comen o mal comen. En cambio, en las mesas de estos funcionarios o de estos líderes han de comer pero de lo mejor y de lo más caro. ¿Por qué? Porque no les cuesta. ¿Por qué? Porque se están llevando dinero que le pertenece al pueblo. Que con ese dinero, como bien dice en ese estudio la INEGI, se pudieran poner sanitarios, agua, techos, aire acondicionado, porque hay estados de la República en donde se queman los alumnos estando adentro, porque hay techos de lámina de asbesto, con temperaturas de 35 y 40 grados. ¿Cómo vamos a pedirle a ese alumno que capte todo, que tenga una buena preparación, si no hay para comprar ni siquiera gises? Bueno, borradores, pizarrones, hojas, nada. ¿Por qué? Porque hay muchos corruptos inmiscuidos en esos sindicatos y funcionarios públicos en donde están cobrando 115,000 que no deberían de por qué cobrar. Si esos 115,000 se aplicara a la educación, otra cosa pudiese ser. Niños que entran sin desayunar, niños que entran sin comer en el turno vespertino, niños que se van caminando de su domicilio a la escuela porque quieren ser alguien en la vida y le están quitando la posibilidad de seguir estudiando porque hay sátrapas, no se le puede denominar de otra forma, sátrapas que se llevan el salario de 115,000 docentes o que ya están jubilados o que están fallecidos. Y otra pregunta al aire a la Secretaría de Educación Pública y a los sindicatos charros que en ella existen. ¿Y sabrá la Secretaría de Educación Pública que ella, como autoridad, está violando la Ley Federal del Trabajo? ¿O será en mancuerna que los excedentes del salario que percibía un maestro se lo esté quedando algún líder que pueda tener algún ranchito? Acuérdense que en Veracruz hay uno que o cobran 300,000 pesos la plaza o son 2 años de trabajo como albañil en su rancho, que ya lo hemos nombrado, y que entra el hijo y entra la novia y entra el pariente y entra media cantidad de familia a seguir cobrando. Uno de sus hijos, vive en Estados Unidos y tiene 2 plazas. Ahí está la fuga de tantos miles de millones de pesos y lo extraño, lo raro, que la autoridad no haya puesto un hasta aquí y se les haya abierto un proceso. Que se les haya abierto un proceso penal por defraudación fiscal en primer término. Y a ver, así es la implantación de justicia. Bueno, lo estamos viendo, que la implantación de justicia tampoco se lleva en nuestro municipio, y mucho menos en el juzgado cuarto en materia civil, con residencia en Cuautitlán, México. Ahí lo que cuenta son los centavos, las influencias y las prebendas, Me quiero imaginar que en cualquier otro juzgado estamos iguales, o con cualquier otra autoridad. Por favor, ya que las autoridades hagan algo por corregir esto. Antes de seguir con el siguiente tema, amigos, amigas, quiero agradecer infinitamente. Nos están escuchando en Cuautitlán Izcalli, en Naucalpan, en Ixquilucan, en Iztapalapa, en el Distrito Federal. Mil gracias por escuchar esta su estación 95.9 de FM, Radio Tepoztlán. Y en lo particular, en la hora del búho, mi agradecimiento. Vamos a tocar otro tema de los que en esta época no pueden faltar: los partidos políticos. Ahora resulta, para que el día de mañana no nos digan que sacamos fotografías sin permiso, que son montajes, que son ediciones, que hay un complot.
pues en Oaxaca, el señor Andrés Manuel López Obrador le dijo a la señorita María del Socorro Soriano Soto que no pudiese ser ella precandidata porque ya estaba decidido las candidaturas desde antes, que ya estaba decidido quiénes iban y quiénes no iban, porque las tribus del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena así lo habían determinado. Pues primero vamos a ponernos de acuerdo, o que se pongan de acuerdo, perdón, porque no me tengo que poner de acuerdo con ellos nunca, y mucho menos con el señor López Obrador, pero que se ponga de acuerdo el señor López Obrador con el señor Martí Batres, porque el señor Batres manifestó que no tenía la obligación ningún partido político de checar la honorabilidad de sus precandidatos y candidatos, que para eso estaba la Procuraduría General de la República. Pues ya sabemos que sí se escogen, y que el mismo señor Andrés Manuel López Obrador le indicó a la precandidata María del Socorro Soriano Soto que ella no podía ser, dado que las tribus del partido ya tenían entregadas y dadas todas las precandidaturas en el estado de Oaxaca. Y después nos dicen que no conocían al presidente municipal del tercer municipio más importante del estado de Guerrero, Iguala, que no lo conocían. Si no lo conocían cuando, por desgracia, eran desaparecidos 43 normalistas de Ayotzinapa, no le vayan a hacer algún periodista, no le vaya a hacer la pregunta al señor Andrés Manuel, porque si antes no lo conocía, ahora hasta la desconoce y jura que no estaba en México en el momento de la elección, por zafarse, ahí no, ni siquiera preguntarle eso. Aquí en este escrito dice, por esa postura y sobre todo por permitir que frente a él se golpeara a una mujer, quedó sepultada la esperanza que tenía Andrés Manuel, quien pregona un cambio y solo es una simulación, acusó la precandidata, porque fue agredida, obviamente, quería respaldar su precandidatura, y fue agredida por las tribus, porque ya las tribus ya habían decidido. Pues yo, perdón, pero tribus, creería que la palabra tribu hace muchos cientos de años desapareció. Bueno, pero para algunos está muy, muy vigente el querer decir tribus a grupos de personas. No entiendo. No podrían haber dicho grupos de personas que conforman el partido, el Movimiento de Regeneración Nacional. No. Mejor la tribu. Bueno, han de ser prehistóricos. Después de ser golpeada y de habérsele impedido subir al templete para participar del mitin que realizó este sábado, el tabasqueño, ese mero, Andrés Manuel López Obrador, en esta ciudad de Oaxaca, Socorro logró intercambiar unas palabras con López Obrador, quien recibió su hoja de registro, la dobló sin vacilar para reafirmar que ya todo estaba decidido. Dice, pero usted hablaba de las mafias en los partidos, entonces Morena también es una mafia, cuestionó Socorro al ex candidato presidencial. Él solo movió la cabeza con enfado. ¿Por qué? Porque era un complot que estaba teniendo esta precandidata María del Socorro Soriano Soto. Acuérdense que lo que no le guste al señor Andrés Manuel, pues es complot. Punto. Aquí no hay mucho de dónde decir, en donde el mismo señor Andrés Manuel López Obrador dijo, al diablo con las instituciones. Al diablo con las instituciones. Perdón. ¿En dónde vive el señor Andrés Manuel? Las instituciones son las que conforman nuestro país. Son las que hacen al país. El señor, con la mano en la cintura, dijo, al diablo con las instituciones. Pues nosotros podemos decir, al diablo con los partidos políticos, porque no hacen absolutamente nada por escoger a las personas adecuadas. Nada más. Y ojalá el señor Andrés Manuel López Obrador se ponga en los zapatos
de la señora María del Socorro, cuando a él no le quisieron dar la presidencia municipal en Tabasco, y hizo su paro para impedir la entrada a las plataformas petroleras de su natal Tabasco. Ojalá y esta señora sea un poquito más coherente de la situación y se habla con verdades. Hablando en este segundo tema, estábamos hablando sobre que el señor Andrés Manuel López Obrador pues ya tiene decididos quiénes son todos sus precandidatos en el estado de Oaxaca, sin importar si su otra precandidata, María del Socorro Soriano Soto, quería la anuencia del jefe de ese partido para poder ser. No puedes, ya están dadas todas las precandidaturas, y ante su reiterada insistencia, pues fue agredida físicamente por lo que el mismo señor López Obrador denominó las tribus. Decepcionada, esta señorita Soriano Soto manifestó que López Obrador está repitiendo lo que tanto criticó del PRD al imponer candidatos y fomentar tribus de experredistas, así como de cerrar el paso a los aspirantes que vienen de la ciudadanía y reciclar políticos que han actuado como mafias en la entidad. Lo del reciclaje de nuestros políticos pues no es exclusivo de Morena, es yo creo que un mal de todos los partidos, con tal de no dejar el puesto, los reciclan, y 20 años viviendo de la política y nunca han trabajado en otra cosa más que en algún partido político, desempeñando alguna función o alguna encomienda de elección popular, pero ahí siguen los años de los años. Y si nos ponemos un poquito flexibles, yo diría, y amén, porque van a seguir reciclando exactamente a los mismos. Soriano Soto declaró que el sábado anterior tenía pensado hacer la presentación pública de su precandidatura a la Diputación Federal por Morena, y junto con 4 compañeros acudió al Parque Independencia e intentó subir al templete, pero el equipo de seguridad del señor Andrés Manuel López Obrador y del expriista Víctor Hugo Espíndola les retiraron las escalinatas. Miren nada más qué democracia hay en este partido de recién ingreso, que acaba de tener apenas su registro, y ya se ve la amplia democracia por la cual se va a ventilar ese partido. Con la mano el tabasqueño hizo la señal que se esperara, le hice caso y me hice a un lado, pero varios de su equipo de seguridad de Morena llegaron y nos bloquearon el paso. Más democracia en ese partido. Y yo me pregunto, el señor Andrés Manuel López Obrador, quien se jactaba de ir en su batisuru con su chofer sin escolta cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, ¿por qué necesitará seguridad? Pues él se dice del pueblo, ¿no? Entonces, ¿para qué requiere la seguridad el señor Andrés Manuel López Obrador? Esta precandidata, dice, anunció que renunciaba en forma definitiva a la candidatura porque no voy a ser comparsa de nadie. Y si ya todo está decidido en este partido, es porque es la misma porquería del PRD, denunció la ahora ex candidata. Soriano Soto reconoció que yo era seguidora de los ideales de Andrés Manuel y por eso me acerqué a Morena, pero me doy cuenta que la mafia de los partidos también existe en Morena. Y sí, me voy, y muy decepcionada del señor Andrés Manuel López Obrador. Recordemos la trayectoria política del tabasqueño, priista de cepa, le hizo el himno al PRI en su natal Tabasco, solicitó al entonces presidente Salinas de Gortari la presidencia municipal de la capital, no se le otorgó, pues hizo un plantón ante las instalaciones de Pemex para ir a las plataformas,
Después solicitó ser candidato por el Partido Revolucionario Institucional a la gobernatura, también de su natal Tabasco, y no, tampoco se la dieron, y como consecuencia, ya que no iba a tener puestos públicos y políticos en ese partido, se fue al Partido de la Revolución Democrática. No fue de sus fundadores, no, ya fue tiempos y años después que estuvo en el PRD, hasta que no estuvo ya de acuerdo en perder poder y funda su propio partido, Morena. Esa es la trayectoria, y nos preguntamos, ¿no ha dicho en sin número de ocasiones el señor Andrés Manuel López Obrador que dónde está la democracia? Pues ahora hay que preguntarle dónde está la democracia en el partido que él creó. Y por si eso no fuera suficiente, amigos y amigas, en el periódico El Financiero, fechado el 27 de enero del 2015, dice: Andrés Manuel López Obrador salpicado por contratos. Pues vamos a ver qué dice El Financiero. Dice: la lupa sobre los contratos del gobierno a particulares llegó para quedarse, y es una buena noticia. Pero los que más fuerte gritan por las relaciones contratistas del gobierno es Andrés Manuel López Obrador y los suyos. Se han beneficiado con cientos de millones de pesos a través de empresas fantasmas que ganan con licitaciones por adjudicación directa. Andrés Manuel López Obrador y las empresas de su movimiento se beneficiaron de contratos del gobierno del Distrito Federal, qué raro, encabezados por el señor licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, por montos que alcanzarían para comprar unas 20 o 30 casas como la que se compró el señor presidente de la República, Peña Nieto, en un fraccionamiento en Ixtapan de la Sal. Estoy leyéndolo en forma textual. Yo hace unos programas decía: ¿y de dónde saca el señor Andrés Manuel López Obrador 20 millones de pesos para tener una humilde casita en Bosques de las Lomas? Ya me está dando la respuesta el periódico El Financiero. Dicen: pruebas, hay muchas. Tomemos un caso emblemático, el de las empresas SAD, AFK y AAR, constituidas al vapor en el sexenio anterior, con el mismo notario, el que dio fe de que se habían comprado votos con 2 guajolotes en Guerrero, un borrego en Veracruz y 2 gallinas en Zacatecas. Amigos, amigas, el hambre es dura, y decimos que no se compran los votos, pues con 2 guajolotes en Guerrero, para el bonito mole, para el sabroso mole, un borreguito en Veracruz, para la lana, saben que y 2 gallinas en Zacatecas, para un buen caldo de gallina, o para que pongan huevos. No sabemos para qué utilizan esas gallinas. El fundador de la empresa SAD, Desarrollo y Transparencia, Héctor Muñoz Ibarra, que recibió contratos sin licitar, bueno, eso no es raro, también en este municipio se dan sin licitación alguna, sin licitar, por 93.252.000 pesos. Era también el presidente de Austeridad Republicana, uno de los 2 puntales financieros del movimiento que encabeza el señor López Obrador. De Austeridad Republicana, contratos sin licitar por 93 millones de pesos. Y tenemos que volver a caer en el primer tema del día de hoy, amigos y amigas. Hay 21 millones de paisanos que ganan menos de un salario mínimo. Menos, 21 millones. Y hay 27 millones que ganan de 1 a 3. Pero aquí hay un presidente de Austeridad Republicana, porque les ponen nombres rimbombantes, ¿no? Algo que compre la idea a la gente. Austeridad Republicana, pero sin licitar. A lo que es lo mismo, por dedazo, por amiguismo, por compadrazgo, por influyentismo, le dan sin licitar contratos por 93.252.000 pesos. Qué gente tan honesta, qué gente tan austera. De Austeridad Republicana, los 2 puntales financieros del movimiento del señor Andrés Manuel López Obrador.
Durante la administración de López Obrador al frente del gobierno del Distrito Federal, Muñoz Ibarra, el mismo de austeridad republicana, fue director del Registro Público de la Propiedad y en el siguiente gobierno recibió el contrato para digitalizar los archivos del registro. Miren nada más, qué casualidad. Ese, el mismo de austeridad republicana, el mismo compañero de trabajo puesto por el señor jefe de gobierno, en ese entonces el señor López Obrador, ese que primero fue director del Registro Público de la Propiedad, después, pues que tenía que digitalizar todas las propiedades del Distrito Federal para el registro público. Me quiero imaginar que ganó 2 pesitos nada más. En 4 años, las 3 compañías recibieron contratos que ascendieron a más de 110 millones de pesos, como lo reportó una investigación de un periódico tan serio como El Universal. AFK Comunicación Creativa, creada a vapor y con un domicilio legal que no corresponde a la verdad, obtuvo contratos, obviamente sin licitar, por nada más 18.182.000 pesos. La responsable y dueña de AFK era la contadora de la Asociación Honestidad Valiente de Andrés Manuel López Obrador. Volvemos a caer en lo mismo. Austeridad republicana, puntales financieros de este señor. Y honestidad valiente. Eso, perdón amigos y amigas, eso es un cinismo incalificable. Es cínico el ponerle estos nombres para tener contratos sin licitar. Vamos a seguir hablando de los poquitos negocios honestos, por demás honestos, del señor Andrés Manuel López Obrador y su austeridad valiente. De los contratos que se le estaban adjudicando sin licitar al señor Andrés Manuel López Obrador y de las cantidades exactas, todo ello fue una investigación realizada por El Financiero y el periódico El Universal. Aquí después dice que la responsable y dueña de AFK era la contadora de la Asociación Honestidad Valiente de Andrés Manuel. También hubo contratos por invitación en las que AFK y AAR simularon participar para que la ganadora fuese SAD de Austeridad Republicana. Puros nombres de austeridad, puros nombres de honestidad y donde es más corrupción. Encabezada por Héctor Muñoz Ibarra, director del Registro Público de la Propiedad, cuando el señor Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno. Ante las evidencias documentadas por El Universal, en agosto del 2012, López Obrador no tuvo respuesta, solo insultos. Como periódico del régimen estaba haciéndole el trabajo sucio a Peña y al PRI, manifestó. Insisto, ¿por qué no tener la valentía, así como algunas de sus empresas, la valentía de asumir su propia responsabilidad, cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestras propias consecuencias, nuestras propias responsabilidades. Pero al señor, lo que no le sale a su entero gusto, o es un complot, o está aliado a cualquier otra fuerza política. Obviamente, cuando él estaba en el PRI, no decía absolutamente nada del PRI, y también en ese entonces el PRI tenía muchos errores. Errores que en ese entonces el señor López Obrador, al parecer, no lo veía. Dice, ¿y qué pasó con más de 100 millones de pesos entregados en contratos sin licitar a sus tentáculos de austeridad republicana y honestidad valiente? Preguntaron. Así es que ahora que se ha puesto sobre la mesa la ética de los contratos y la elección de estos con políticos, Andrés Manuel López Obrador tiene mucho de qué hablar. Es obvio que prefiera hablar de una casa en Ixtapan de la Sal, comprada en 4 millones de pesos, y no de los contratos sin licitar a las empresas de su entorno, que solo en estos casos citados superan los 100 millones de pesos. Obviamente, supera el que el 21%, 21 millones de paisanos vivan en la extrema pobreza con menos de un salario mínimo.
pero que este señor es político y sin licitar, como se hace en muchísimas partes, incluyéndonos en este hermoso municipio de Pueblo Mágico de Tepoztlán, sin licitar, sin hacer un concurso entre las empresas para ver quién da el mejor presupuesto, quién pone los mejores materiales, quién ofrece el mejor tiempo de entrega, quién ofrece la mayor garantía del trabajo realizado. No, no se necesitan. Háganlo como quieran, con los materiales que quieran. La cuestión es favorecer a alguien o que queden favorecidos varios, incluyendo al mismísimo señor Andrés Manuel López Obrador. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, dice el dicho, y ese no es el caso del señor López Obrador, de quienes lo acompañan en Morena. Puede decir que él no se compró ninguna casa, pero ese no es el punto, sino el entramado de corrupción para obtener dinero público a través de licitaciones a modo, mientras él recorría el país acusando a los demás de corruptos. Dicen que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le ata la pata. Si él está rodeado de gente corrupta, como era el secretario de Finanzas del Distrito Federal, que se iba a gastar los millones a los mejores casinos de Las Vegas y en las salas VIP de los mejores hoteles en Las Vegas, y no se daba cuenta el señor López Obrador que todos los fines de semana el secretario de Finanzas de su gobierno se iba a Las Vegas. ¿No lo sabía? Pues para mí, y lo he dicho siempre, él es el responsable de las gentes que coloca en diferentes puestos. Él es el corresponsable de esa deshonestidad, de esa corrupción. ¿Y cuándo lo han tocado? Me pregunto, ¿habrá algo por lo cual no enfrentarse y que se ejerza la acción legal en contra de cualquier mexicano y mexicana que viole alguna ley? Así de fácil, es la única forma en que nuestro México podrá crecer. En el momento que se aplique la ley para todos en forma igual. Pero bueno, si vemos que aquí en el juzgado cuarto no se aplica en forma equitativa, no existe la equidad y justicia, que debería de ser nuestra bandera de legalidad, mucho menos a esos niveles de políticos. Y para limpiarse un poquito, señala el señor Andrés Manuel López Obrador al periódico El Imparcial, fechado el 26 de enero, que los políticos roban el 10% del presupuesto anual. Lo señala el mismo señor López Obrador. En Oaxaca de León, Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional de Morena, manifestó que los políticos se roban cerca del 10% del presupuesto anual, dejando a México en la pobreza total. Perdón, ¿y cuál es el porcentaje de esos 100 millones de pesos del presupuesto del gobierno del Distrito Federal, señor López Obrador? No sé si sea el 1%, el medio por ciento o 40%, no lo sé. Pero se puede decir que está manifestando que por culpa de esos políticos que roban el 10% del presupuesto, están dejando a México en la pobreza total. Pues habría que incluirlos a todos los que están inmiscuidos en esos actos de corrupción de los que tanto abanderó el señor Andrés Manuel López Obrador. Él abanderaba la no corrupción. Él decía, fuera la corrupción del México, y había que aplaudirle, porque eso es lo que necesitamos todos los mexicanos, que aquel funcionario público gane lo que está estipulado, lo que debe de ganar, y ni un centavo más, y prohibirles a los diputados federales y locales que se autopongan premios, que se autopongan aumentos de salario, que se autopongan carros o choferes, prebendas, gastos médicos mayores. Hay que prohibirle a todos los funcionarios públicos, que sepan los funcionarios públicos y ahora los candidatos a funcionarios públicos de cuál va a ser su salario. Ese es el salario, señor candidato, lo toma o lo deja, no hay prebendas, ya que se acabe la corrupción, amigos, amigas, que se acabe, por favor. Una vergüenza nacional como es que haya cerca de 50 millones de pobres en nuestro país. Que se acabe esos 21 millones de pobreza en extremo, donde ¿para qué les gusta que le alcancen? Para un kilo de tortillas, unos chiles,
¿Para qué? Es la alimentación de 21 millones de paisanos. Y hay alguien que vive en Bosques de las Lomas con una mansión de 20 millones de pesos y puede decir, tiene la calidad moral de decirlo. Yo diría que no. Pero dice, detalló que el porcentaje representa 460,000 millones de pesos, mismos que ayudarían a edificar escuelas, hospitales, entregar pensiones universales a personas de la tercera edad, personas con discapacidad y demás. Qué buenas ideas, señor López Obrador. Y efectivamente, si es esta la cantidad que usted indica, cierta, efectivamente, se debería de aplicar a escuelas, se debería de aplicar a quitar el hambre a los mexicanos más necesitados. Se necesitaría entregar esa a las personas efectivamente de la tercera edad que así lo requiriesen, a pensiones universales, a casa habitación, una casa habitación digna, pequeña pero digna. ¿A eso se debería de aplicar? Sí, estoy total y absolutamente de acuerdo con usted. Pero esos 460,000 millones, ¿qué porcentaje? Estamos hablando de estas 3 o 4 empresas en donde usted es copartícipe. Dice, no hay ninguna banda de rateros en el país o en el mundo que robe tanto como los políticos. Mi pregunta, ¿y usted no es político, señor López Obrador? Y es que ahora que detuvieron al Chapo, me preguntaban qué opinaba y contesté que estaba bien, pero que no iba a cambiar nada, pues seguirá funcionando la banda más grande del país. El cartel más grande que daña a México es el de Los Pinos. No, señor López Obrador, fíjese que no. Hay que acotar las cosas. Cada quien con su propia responsabilidad, ¿eh? Porque si hablemos entonces que también usted encriptó el costo del segundo piso cuando fue jefe de gobierno en el Distrito Federal. Usted lo encriptó por 30 años. Usted no quiso que nadie supiera el costo de esa obra durante 30 años. Y me pregunto, ¿por qué, señor Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué? Porque se debe de ver, no se ve el palo la paja, se ve la paja ajena y no el palo que uno tiene en el ojo. No, hay que juzgarlos a todos exactamente por igual, y todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. El señor, ¿con qué calidad y con qué veracidad nos dice esto? El cartel más grande es el de Los Pinos. No, pues podemos hablar por desgracia, que en nuestro México existen muchos cárteles, pero también habría que ver cuántos de esos cárteles pudo desmantelar el gobierno del Distrito Federal cuando usted fue jefe de gobierno. Porque hay que hablar con acciones. ¿Usted cuántos cárteles pudo quitar de circulación y apresar a esos grandes capos? Dígamelo, porque ahorita no recuerdo ni uno solo, ni uno. Entonces recuérdemelo, por favor, porque aquí, y yo insisto, no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocerlo, ni a él, ni al 99.99% de los políticos de nuestro país. Ni soy panista, ni soy perredista, ni soy priista, ni soy del Verde Ecologista, no tengo partido alguno. Para mí, todos deben de ser auditados de pies a cabeza. Todos deben de tener una formación para que sean funcionarios públicos, que quieran aportar algo a la sociedad en donde ellos viven, no aprovecharse de ella para vivir mejor, que tengan una verdadera vocación de servicio, porque aquí lo que se tiene es una verdadera vocación de servirse, que es muy diferente. Y no es en contra del señor Andrés Manuel, es en contra de todos y cada uno de los políticos que se han aprovechado de su cargo para amasar fortunas. Y aquel que amasa una fortuna en forma ilegal es un corrupto y es un delincuente. Llámese como se llame y póngale el apellido que le quieran poner. Pero si le usamos el Universal, un periódico tan serio, agradecer que están haciéndole el favor a los Pinos o al señor presidente. Pues tampoco conozco al señor presidente, pero sí conocí en algún momento al director general del Universal. Una persona honesta
hasta la pared de enfrente. Y recordemos que fue tan honesto que hasta prisión fue a dar, de ser tan honesto que no convenían muchas de sus palabras, hasta prisión fue a dar, si mal no recuerdo, en los años 80 o principios de los 90. Para que no hablemos con total desconocimiento de causa. Después dice, durante su visita a Oaxaca, expresó que no es un ladrón el que se roba una gallina o un petate para que sus hijos tengan que comer o dónde dormir. Pues ladrones son aquellos que se roban lo que es de todos los mexicanos, y si se les llama de esa forma, se ofenden, pero no pierden su respetabilidad. Perdón, el que se roba una gallina o el que se roba un petate está cometiendo un ilícito. Señor Andrés Manuel, hay que leer el Código Penal de los diferentes estados de la República. Hay robo de cuantía menor y robo de cuantía mayor. El que se roba no una gallina, un dulce de 50 centavos, se le tendrá que aplicar una pena, ya sea con multa, o sea, una pena privativa de libertad, porque cometió el ilícito de robo. Lo único que está y no permitido es el robo por urgencia alimentaria, y de todas formas se le tendrá que poner una pena de ayuda a la comunidad y una pena económica, no privativa. Pero aquel que se roba un guajolote es una persona que está cometiendo un ilícito. Y si se lo está robando porque sus hijos no tienen qué comer, es gracias a tanto político que ha robado tantísimo dinero y que mantiene a 21 millones de mexicanos en la pobreza extrema, incluyéndolo, señor López Obrador. Ahora, esto, amigos, amigas, da para rato. Pues vamos a tener que continuar en este tema para quedar claros en que lo que tenemos que poner mucha observación es en los candidatos que van a pedirle a usted el día de mañana su voto. Seguimos en la hora del búho y seguimos no en contra de una persona en específico, en contra de un sistema que está permitiendo la corrupción y que se permitió que 21 millones de mexicanos, que 21 millones de paisanos estén en la pobreza extrema y 27 millones más estén con un salario menor de 1 a 3 salarios mínimos, en donde tampoco es gran ayuda. Estamos en contra de todo aquel funcionario público que se enriquece en forma ilícita, que se enriquece en base a un puesto público, en donde en muchas de las ocasiones nos solicitaron el voto, en donde en muchas de las ocasiones nos prometían las perlas de la Virgen, y que ninguna se cumple, pero lo que sí se cumplen es que llegan no como servidores públicos, llegan a servirse del público, llegan a hacer y amasar verdaderas fortunas, porque se me dicen que estos 100 millones de pesos que recibió las empresas de este señor sin licitación alguna, insisto y reitero, no es único eso de que no se liciten los contratos en muchos municipios, incluyendo a este, pero porque nosotros lo permitimos, así como el encriptar una cuenta de tantos, no sé, pudiese decir miles de millones de pesos. No tenemos ni la más remota idea. ¿Por qué encriptar? Encriptar, amigos, amigas, para aquellos que no tienen la necesidad de por qué saberlo, es encerrar una cuenta, es que no salga al conocimiento público el costo de un algo. En este caso, por instrucciones precisas del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, se mandó a encriptar durante 30 años el costo del segundo piso. Y yo me pregunto, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué se encriptó? Primer término. Segundo término, ¿cuándo nos mostraron los contratos de licitación? Si es que hubieron. Y de haber sabido, ¿por qué no nos dijeron quiénes fueron las empresas que concursaron
en la licitación y en qué condiciones estaba licitando, y si esa licitación entre las empresas eran empresas realmente bien establecidas y de diferente dueño, no del mismo. Entonces, para hablar hay que tener la boca limpia. Y muy pocos en el grupo político pueden darse ese lujo. Y vamos a continuar. Dice, expresó que en Huajuapan es uno de los municipios que más presupuesto recibe a nivel de la región mixteca y calculó que este está entre los 200 mil millones de pesos anuales. Creería que aquí hubo una equivocación en el periódico, porque se me hace una cifra fuera de lo lógico, quizás de 200 millones de pesos anuales, los cuales deben de servir para sacar de la pobreza a los ciudadanos que tienen en esa demarcación. Más de 500 personas se dieron cita a la explanada de Libertad de Expresión de Huajuapan para saludar al líder de Morena, quien viene recorriendo el país por quinta ocasión. Por quinta ocasión, amigos y amigas, que ha recorrido los 2,000 y pico de municipios de nuestro hermoso país. Y me pregunto, ¿y de dónde saca para haber recorrido 5 veces los más de 2,300 municipios que conforman nuestro país? Pues, ¿qué cree? Que alguno de esos municipios usted colaboró con sus impuestos para que este señor, por medio de los partidos políticos, pudiese darse la vuelta en todos y cada uno de los municipios por quinta ocasión. A lo mejor lo siguen sus hijos en una Homer, como a la que traían, o van sus hijos con zapatos, con tenis de $700, que los puede comprar cualquiera de nosotros, amigos y amigas. $700, algo así como 9, 10 mil pesos, unos tenis. ¿Eso estamos hablando de honestidad valiente? ¿Eso estamos hablando de una verdadera izquierda? ¿Eso estamos hablando de alguien que manifiesta que los demás roban? Yo me pregunto, ¿tendrá los elementos para decir que él no? Yo desde cuándo, hace 24, 25 años, amigas, que se le reconoce ya un puesto público al señor Andrés Manuel López Obrador. ¿Hace cuánto que dejó de ser funcionario público? ¿Hace cuánto que no recibe un salario como tal? ¿Y se sigue dando esa vida? Yo me pregunto, ¿cómo? Si usted o yo dejamos de trabajar, nos alcanza para 15 días, no para más de 10 años. Pero así se sigue comportando. Dice Andrés Manuel López Obrador, que comentó que por la corrupción que opera en todos los niveles de gobierno, los ciudadanos son los más afectados y el número de pobres sigue creciendo día con día. Sí es cierto, señor. Tiene usted mucha razón. Por culpa de los diferentes niveles que existen en la política y como funcionarios públicos, cada día se acrecenta el número de pobres. Tiene razón, señor político, señor Andrés Manuel López Obrador. Manifiesta, ante ello consideró necesario analizar a quién se le brindará el apoyo en este periodo electoral. Más que de acuerdo con usted, más que de acuerdo. Ahora sí tendríamos que analizar muy concienzudamente a quién le vamos a brindar nuestro voto, a quién le vamos a dar la responsabilidad de servirnos, a quién le vamos a dar la oportunidad de ser un buen servidor público. No que encripte obras, no. No que tenga contratos sin licitación, no, tampoco eso. Tampoco que los hijos o las familias de las personas que vamos a elegir anden en camionetas de arriba del $1,000,000. No. Tampoco vamos a permitir que ningún político ni sus familias tengan tenis de $700. Que les suben fotografías en bonitos veleros en las playas. No. Tiene usted toda la razón. Tenemos que analizar perfectamente a quién le vamos a dar el voto. Lo difícil, señor Andrés Manuel, es encontrarlos. Eso nos están dejando una tarea no enorme. Lo que le sigue, encontrar a alguien que tenga vocación de servicio, a alguien que quiera hacer una carrera política, a alguien que quiera
que quiera beneficiar a su comunidad, a su pueblo, a su municipio, a su estado y sobre todo a su país. Ahí es en donde nos va a costar un trabajo enorme, porque la clase política sigue siendo la misma, el mismo reciclaje. Y usted habla también de reciclaje, señor. Le recuerdo que 2 candidaturas a la presidencia de la República, si eso no se llama reciclaje, no sé cómo se llame. O no habría otro personaje sumamente capaz dentro del Partido de la Revolución Democrática. ¿O acaso el señor Marcelo Ebrard no le cedió el lugar para que usted volviese a ser el candidato? ¿No se llama eso reciclar? ¿No se llama eso el chapulineo político? ¿O cómo se le debe de llamar? El no dar la oportunidad a nuevas gentes, a nuevos criterios, a nuevas formas y sobre todo a alguien que sí sea honesto. Algo que muchos no podrán decir, ¿eh? Ahora nos dejaron la tarea más difícil: escoger a las personas idóneas, a las personas correctas. No aquel que le dé el apapacho a la abuelita, le dé el besito al niño y el taco placero y después ni nos conocen. Y cuando nos conocen dicen, si me conocen, ¿para qué se meten? O, en su defecto, que todo lo que digan a mi favor es cierto y todo lo que digan en mi contra es un complot. No, ni es una ni es la otra. Hay que saber tener una equidad en todo juicio. Hay que saber ser lo suficientemente humildes para saber cuándo nos equivocamos y cuándo no. Cuándo involucramos a alguien inadecuado y cuándo no. Cuándo escogimos a un candidato que no era el adecuado y cuándo no. Los hechos hablan por sí solos. No se editan las cosas a favor o en contra. No se editan fotografías a favor o en contra. Son realidades. Y si a mí, en lo personal, y hablo a título personal, me dicen que yo como alto funcionario de un partido político no sé quién es mi candidato en el tercer municipio de mayor importancia en el estado de Guerrero, estoy mintiendo. Perdón, pero estoy mintiendo. Y vamos a continuar. Dice, los rateros más grandes del país buscan seguir gobernando, aunque nuestro pueblo es trabajador como pocos en el mundo. Muy cierto, señor López Obrador. Y le pregunto, ¿hace cuánto tiempo que usted no tiene un trabajo de tiempo completo? ¿Y cuántos como usted, cuántos políticos, cuántas gentes de los diferentes partidos políticos no trabajan desde hace años teniendo una percepción económica que ya la quisiéramos el 95% de los mexicanos, ¿eh? Porque usted en alguna ocasión manifestó que a usted, sus compañeros del partido, le regalaban 50 o 60 mil pesos para subsistir. Recordemos que al menos de que usted tenga una autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, usted no puede recibir donaciones. Entonces, si no tiene que, la ley no le favorece en eso, habría que ver su declaración anual. Es muy sencillo, cállenos la boca a muchos. Haga público sus declaraciones anuales. Usted no puede manifestar que como le donan, no paga. Y si no paga, ¿de dónde escoltas? ¿De dónde camionetas blindadas? ¿De dónde cuerpos de seguridad? ¿Y de dónde una casa en Bosques de las Lomas? Sí, cierto, tiene usted mucha razón. Los rateros más grandes del país buscan seguir gobernando, aunque nuestro pueblo es trabajador como pocos en el mundo. Sí es cierto. El mexicano se parte el lomo trabajando, y trabajando de que sale el sol a que se mete el sol, y no es justo que haya 21 millones que no les alcance ni para mal comer. Tiene usted toda la razón. Mucha razón. La culpa no es del pueblo, la culpa es del mal gobierno. No, porque nosotros ponemos al gobierno.
Y nosotros, el pueblo, dejamos al gobierno que haga lo que quiera. Ahí esto está equivocado, señor Andrés Manuel López Obrador. El pueblo lo pone y el pueblo lo debería de quitar si no está funcionando. ¿Sí? Entonces el pueblo sí es el que pone al gobierno, en las votaciones. Para eso son las votaciones, porque nosotros sí queremos una democracia. No queremos una democracia como la que se indica, en donde ya están escogidos todos los precandidatos en Oaxaca, sin elección interna, sin nada. Las tribus ya decidieron, punto. Y las tribus son las que golpean a quien no está totalmente de acuerdo, como lo fue la señora María del Socorro Soriano Soto, que fue golpeada por las tribus porque tuvo la osadía de decir que ella también quería ser precandidata a una diputación federal por su natal Oaxaca, y por eso fue golpeada. A eso no sé si se le llame democracia, pero ya para concluir el tema de ese señor y lo manifestado por periódicos de tanta prestigio como el Financiero y el Universal, y es que nada ha dañado más que la deshonestidad. Tiene usted toda la razón, no le puedo decir que no la tiene. Toda la deshonestidad de los gobernantes, y tenemos que tener en cuenta eso muy claro. El principal problema en México es la corrupción, finalizó. Señor Andrés Manuel, lo felicito, dijo usted una verdad. Dijo usted toda la verdad. No hay nada que dañe más a nuestro país que la deshonestidad de los funcionarios públicos y del gobierno. No hay nada que dañe más, porque eso ha ocasionado que haya 21 millones de pobres extremos y 27 millones que ganan de 1 a 3 salarios mínimos, que no se han podido dar 5 veces la vuelta a los más de 2.300 municipios, que no viven en bosques de las lomas, que no traen camionetas blindadas, que sus hijos apenas sí comen, no traen tenis de $700. Amigos, amigas, qué forma tan clara, tan explícita de manifestarse por parte de este periódico, el Financiero y el Universal. Mil gracias, y ojalá y estos periódicos nos pudieran regalar de todos y cada uno de los políticos que tienen conocimiento que son corruptos. En este caso, ya nos pusieron una muestra. La Secretaría de Educación Pública cobra 115,000 plazas a maestros jubilados y maestros ya fallecidos por miles de millones de pesos, y nadie dice pío, donde ya debió de haber actuado la Procuraduría General de la República, porque este dato duro lo proporciona el mismo gobierno, INEGI. Después, en donde en Morena ya están dadas todas las precandidaturas a puestos de elección popular, le niegan el registro a una precandidata, y por querer saber por qué se la negaban, pues las tribus, denominadas por ellos de esa forma, las tribus la agreden físicamente, y en donde el mismo señor López Obrador dice que ya todas y cada una de las candidaturas ya estaban designadas por ese partido político. Después, los contratos, los múltiples contratos sin licitación de diferentes empresas que ligan al señor López Obrador por más de 100 millones de pesos, y lo manifestado ahí mismo en Oaxaca de León, en Oaxaca, sobre que los políticos roban el 10% del presupuesto federal. Muy cierto, que a lo mejor hasta un poquito más. Ahora tenemos un tema de mucha importancia, de muchísima importancia, que es el reporte que realizó la Procuraduría General de la República sobre el caso Ayotzinapa, en donde ya se hace oficialmente que los 43 desaparecidos pues son 43 cadáveres. Quisiera yo darle un tiempo suficiente, un programa entero,
a esta situación en donde para mí estuvo plagado de faltas de comunicación, sobre todo faltas de comunicación y sobre todo, aunque hay 99 detenidos, creo que hicieron falta mucha gente muy importante por citar a declarar. Pero hablando de las ineficiencias que en este caso ha ocurrido en la Procuraduría General de la República, no podemos pasar en alto. Si ustedes recuerdan a Florence Cassés, una francesa que estuvo detenida nada más ni nada menos que por secuestro, que fue liberada hace un poquito más de 2 años, fue liberada y absuelta de la acusación que habían realizado en su contra la Procuraduría. Aquí quiero hacer de su conocimiento, amigas, le dan la absolución, nada más ni nada menos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un amparo. Le dan la absolución porque hubo vicios en la averiguación, que estuvo viciada la averiguación, que estuvieron viciadas las pruebas, que estuvo viciado el proceso. Bueno, jurídicamente, lo que debió de haber realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que se aplicara el derecho. ¿Qué es esto? Simple y sencillamente que se repusiera todo el procedimiento, absolutamente todo. No recuerdo si hará un año, quizás un poquito más de un año, salió una película mexicana, no puedo recordar ahorita el nombre, en donde metieron a un presunto responsable, creo que se llamaba la película, presunto culpable, en donde se cometieron cualquier cantidad de anomalías durante el procedimiento, estuvo viciado desde el inicio del procedimiento, lo sentencian y solicitan un nuevo juicio mediante un amparo. ¿Por qué? Porque hubo vicios de origen que pudieron influir en la decisión de un juzgado. ¿Qué pasó? Se volvió a llevar a cabo todo el juicio de nuevo hasta que se pudo demostrar que esa persona había sido inocente. Lo mismo debió de haber sucedido con esta señorita Florence Cassés. Hubo violaciones al procedimiento, hubo anormalidades, lo que sea, se debió de haber repuesto el procedimiento desde su inicio, con las pruebas que aportó la Procuraduría, con todo, se debió de haber iniciado un nuevo juicio apegado a derecho. Aquí es lo que hemos dicho en esta cabina y es la opinión de esta estación de radio, que se aplique el derecho exactamente igual para todos, absolutamente para todos, políticos y no políticos, extranjeros y nacionales, hombres y mujeres. Aquí hay que aplicar el derecho bien apegado, estrictamente apegado el derecho, y nos va a hacer una mejor sociedad y un mejor país. Me quiero imaginar que por situaciones políticas, un país, una potencia mundial como es Francia, estuvo al pendiente. Lo raro en este caso es que en 7 años pues hubo 2 presidentes de la República y en ningún momento cualquier extranjero, cualquiera, tiene que estar asesorado por su cónsul o por su embajador, ¿eh? Eso para que tengamos una idea de que esta señorita Florence Cassés siempre desde su declaración tuvo que haber sido asesorada por el representante de su embajada. Si esto no sucedió, es una violación al procedimiento y se debió de haber regularizado el procedimiento estando presente su representante de su embajada. ¿Qué es esto? Que se debió de haber repetido el juicio regularizando el procedimiento. Pero aquí la Suprema Corte de Justicia de la Nación viola en perjuicio de todos nuestra Carta Magna y le otorga la libertad absoluta. Si le otorgó la libertad absoluta porque se encontraba en el domicilio de su pareja sentimental, estaba su pareja sentimental y aparentemente, según el informe de la autoridad, ahí había una persona privada de su libertad, secuestro, y a ella la dejan libre. Tuvieron que haber dejado libre, apegándose a derecho, a la pareja sentimental, al hombre, porque
se llama me uno al beneficio de mi coacusado. Entonces se aunó al beneficio, ambos debieron de haber sido dejados en libertad, o ambos eran culpables, o ambos eran inocentes, o a ambos se les tenía que haber hecho una reposición del procedimiento por las violaciones que se cometieron en su contra. Ni es uno ni es el otro. Era inocente y su embajada y los representantes las violaciones al procedimiento. Y ahora dice que demanda al expresidente Felipe Calderón, al exprocurador general Daniel Cabeza de Vaca y del exsecretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna, entre otras autoridades, así como de Televisa y en especial al conductor Carlos Loret de Mola y al exreportero Pablo Reina por daño moral. A ver, vámonos primeramente por la primera persona que pone, al señor expresidente Calderón. Perdón, el señor presidente Calderón no tiene vela en el entierro, así de fácil. Al señor procurador sí, y quizás, y nada más digo quizás dependiendo del tipo de averiguación, al secretario de Seguridad Pública. No los estoy defendiendo. Hay violaciones en el procedimiento, como no se dan ustedes una remota idea. Se viola el procedimiento en nuestro querido México día con día. Ahora lo estamos viendo aquí en Tepoztlán, una resolución de un juzgado civil, el cuarto civil en Cuautitlán, México, cómo violó el procedimiento y cómo violó los artículos 14 y 16 en perjuicio de un doctor. Salinas Rex ahorita está en total estado de indefensión por una mala aplicación de la ley. Esa misma mala aplicación de la ley se comete día con día y por desgracia con mucha frecuencia en nuestro México. Pero el señor expresidente, como el señor Carlos Loret de Mola y el reportero Pablo Reina, no tenían vela en el entierro. Uno son comunicadores y el otro es el presidente de la República. Ni llevó la averiguación, ni la sentenció, ni nada, ¿eh? Entonces, no veo el cómo. Tardó 7 años y no sé cuántos recursos implantados esta señorita Florence Cassés para demostrar no su inocencia, porque no la pudo demostrar mediante un juicio. Demostró que hubieron violaciones procesales, sí, y con ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación le debió de haber otorgado el amparo de la protección de la justicia de la Unión en virtud de que se violaron en su perjuicio diferentes artículos. ¿Y qué debió de haber ordenado la misma Suprema Corte? La reposición del procedimiento. Hay que reponerlo. Pero hay y nos queda a nosotros la inmensa duda. ¿Está libre una persona que estuvo señalada a más de 40 años de prisión? ¿Fue culpable? Entonces está injustamente en libertad. ¿Fue inocente? ¿Qué hubiera costado un juicio de 1 año y sacar a la luz pública las deficiencias de la parte acusadora, en este caso la Procuraduría General de la República? ¿Qué debió de haber costado? 1 año. Era preferible ese año y llevar un proceso apegado a estricto derecho y no que nos quedemos con la ambigüedad. ¿Por qué a una ciudadana francesa sí se le otorga la libertad absolutoria, pese a que el gobierno de México la había acusado por un delito grave, como es secuestro? ¿Serán porque son ciudadanos de primera, como si es un país de primer mundo y nosotros somos un país de tercer mundo? ¿Pudo haber influido? ¿Quién sabe? Me queda mi duda, y me queda más la duda de que haya sido que existe el cinismo de querer demandar por $36 millones a 2 personas, a 3 personas que no tienen vela en el asunto. La inconsistencia y a ver en qué para este tema, que no le veo ni por dónde, no le veo ni pies ni cabeza. Yo, como siempre, agradeciéndoles infinitamente el que me hayan permitido entrar a su casa, a su oficina, en su automóvil, en internet, en donde nos hagan el favor de escucharnos. Muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo, el licenciado Gisbert.
Estamos en su estación, 95.9 de FM, Radio Tepoztlán. Hoy, 28 de enero del 2015, las 2 de la tarde con 1 minuto, estamos a 21 grados, calorcito, una sensación térmica de 20. Y vamos a dar inicio a la hora del búho, a la hora de la denuncia ciudadana. Amigos, amigas, de regreso. Aquí estuvimos escuchando, haciendo remembranza de ese programa del 28 de enero del 2015. Entonces, Radio Tepoztlán 95.9 de FM, otras instalaciones, menos años, pero lo escuché detenidamente, no lo había yo escuchado, creo que desde que lo hice el programa. Tengo todos los programas grabados y me hizo recapacitar. En este programa que transmitimos fueron 4 temas. Ahora quizás hablemos de 6 o 7 temas. Creo que sigo en la misma tesitura del reclamo a la autoridad, del reclamo de que prometen y prometen y prometen y no cumplen. Ya es una patología del sistema político mexicano, el mentir cotidianamente. Dicen que 10 mentiras hacen una verdad. Y ellos repiten la misma mentira hasta que esa mentira se convierte en verdad. Insisto, lo estuve con mucha atención. Ustedes podrán decir, es que le pegabas al señor presidente, al señor entonces candidato a la presidencia, al eterno candidato a la presidencia, el señor Andrés Manuel López Obrador. Pues eran las noticias, no que yo no saqué ninguna noticia, eran las noticias que día con día los diferentes rotativos de México lo sacaban. ¿Por qué? Por el simple hecho de que sabíamos que en el 15, que para el 18 iba a volver a ser el candidato a la presidencia de la República, que muchos, como ahora le dice el señor presidente, prensa fifí, no querían, no les convenía o no les agradaba que llegara. Bueno, nosotros sacábamos los reportajes, como decíamos, sobre todo del Excelsior, de Proceso, de que, y yo leía, al igual que sigo leyendo ahora, las situaciones. El decir el señor Andrés Manuel López Obrador, ahorita para mí sería una falta de respeto, insisto y reitero para ustedes. Yo tuve una educación militar durante 6 años de mi vida. Esos 6 años se fijaron en mí y me enseñaron que la máxima envergadura del país es el señor presidente de la República, el único general de 5 estrellas, el jefe superior de las Fuerzas Armadas del país. Entonces ahora, cuando hay que decir a título personal, y que lo estamos viendo día con día, en lo que no estamos de acuerdo con el señor presidente, se lo sigo diciendo. Que la cuarta transformación para mí no existe, no existe. Que las promesas de campaña del señor presidente y de los otros candidatos son el 70% falsedad y el 30% verdad, sí, sigo en la misma. Que para mí fue un error la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, pero por supuesto que nos vendieron la idea de un nuevo aeropuerto aquí en Santa Lucía, y que para el año 2021, 2022 ya iba a estar, y de repente nos dicen hace un mes, y lo sacamos en la hora del búho, que dentro de 50 años iba a estar listo. Yo digo, en la madre, ¿no? Pues de 3 años a 50, pues, creo que hay diferencia. O sea, creo que sigo en la misma tesitura. Cuando se tiene que hablar de alguien que a título personal, insisto, en base, antes utilizaba yo mucho el Reforma y el Proceso, ahora no, ahora utilizo Ciro Gómez Leiva, utilizo Ruiz Gili,
utilizó López Dóriga, Animal Político, SDP Noticias, Canela Fina, que se los recomiendo, muy buen articulista de política. Ahora me baso en un poquito más que antes. Antes tenía yo los periódicos en el escritorio y se iba leyendo directamente del periódico. Ahora, con la facilidad que ya lo tenemos en internet todo, lo vamos leyendo por internet. No lo voy inventando, no me voy recordando. Pero, insisto, este programa lo hicimos y lo propuso Luisita Martínez con la finalidad de decir, queremos un búho más duro, más enérgico, más crítico. Adelante. Insisto, no doy el nombre, porque me lo ha pedido, aparte de todo me lo ha pedido un buen amigo de aquí de Tepozotlán. ¿No te da miedo? No, no me da miedo. Quizás si tuviera 40 años me daría hasta pánico, pero tengo 41, entonces no me da miedo eso, ¿no? Pero vamos a seguir en la misma tesitura, aplaudiendo cuando se tenga que aplaudir y reprochando cuando se tenga que reprochar a nuestra clase política. Por desgracia, y estoy convencido, son más reproches que aplausos. Ojalá y tuviéramos un gobierno municipal, estatal y federal que tuviéramos que estar aplaudiendo diario, y no porque fuéramos paleros, porque si uno no es fifí, o estás conmigo o estás en contra de mí. O sea, para mí eso es totalmente inaceptable. Llámese como se llame, sea quien sea que diga que el que no está conmigo está en contra de mí. Yo puedo discrepar de cualquier cantidad de opiniones, y aún así debe de ser respetada mi punto de vista, como yo respeto el punto de vista de todos los demás. Eso caracterizó la hora del búho, y eso ha hecho que gracias a ese tipo de programas ustedes continúen haciéndonos el favor de seguirnos, antes en Radio Tepozotlán, ahora en GB Radio. Les agradezco infinitamente, y pues vamos a seguir, y cuando haya algo que ustedes digan, bueno, hay que ser más crítico, adelante, lo somos, y si hay que cambiar, dicen que hay que cambiar para mejorar, y si como Luisa lo denotó, es que cambiaste, no para empeorar, pero cambiaste las formas. Hay que revertir. O sea, si no fue la correcta, pues hay que revertir. Esa fue la idea, de que quizás algunos de ustedes que nos han hecho el favor de seguirnos ya durante, ya hicimos 5 años, desde 2014, de mayo del 2014 entramos a la radio, ya estamos en junio del 2019, y llevamos 5 años en este menester. Algunos nos han hecho el favor de seguir esos 5 años, quizás otros se estén incorporando a vernos, y yo se los agradezco infinitamente. Para eso estamos aquí. Sin ustedes no tendría sentido ni esta estación ni este programa. Gracias a ustedes que nos hacen el enorme favor, y un saludo a nuestra buena amiga Rebeca Galván, que como siempre está al pendiente de la hora del búho. Mil gracias. Y pues ahí estuvo el cómo era el búho hace 4 años, ahora cómo es. Quizás hubo algún cambio. Yo creo que si hubiera salido algún otro candidato y hubiera sido presidente, quizás hubiéramos seguido con otra línea. Me pueden ustedes preguntar, ¿y por qué no le da a Anaya o al del PRI, que era, a ver, Enrique, tú que eres priista, ¿quién? José Antonio Mid. Ese se lo sabe, pues es priista de corazón, ¿no? Porque se mantienen en un umbral muy bajo. No se ha sabido absolutamente nada de Anaya, de Ricardo Anaya, y de José Antonio Mid se supo que se iba a meter a laborar en una empresa, pero con un nivel muy bajo. Por eso no se habla de ellos. En el momento que hagan cualquier cosa o que digan cualquier cosa, tomaremos el tema. No así con el señor presidente López Obrador, porque desde el año 2000 a la fecha siempre ha estado
o en campaña o en publicidad diaria, ¿no? 5 años siendo jefe de gobierno, en las mañaneras nada más que ahí eran banqueteras. Era fuera de la jefatura de gobierno, ahí en el Zócalo, ahí en la banquetita, fuera del Batisuru, y ahora son en Palacio Nacional, ya no son en el Batilleta, ya no son banqueteras, pues es la única diferencia que yo le veo, ¿no? Y seguimos hablando, por ejemplo, de expresidentes que han sido realmente nefastos para el crecimiento del país, y muy pocos, si no es que ninguno, en donde digamos, qué bueno que tocó este presidente, porque hemos tenido la desgracia de no haber escogido a buenos presidentes, y sobre todo, como lo digo en el programa que pasamos, que no tienen afán de servicio, tienen afán de servirse. Todos ellos han servido para su beneficio, no para el beneficio del pueblo. Y el regalar 3,000 pesos al mes al que no hace nada, eso no es un beneficio, eso va a terminar por ser un perjuicio para el país. Pues amigos, amigas, así transcurrió el programa del día de hoy de la Hora del Búho. Les agradezco infinitamente que nos hayan hecho el favor de acompañarnos y los invitamos el día de mañana. El día de mañana, mi mascota y yo, con la doctora Tere Cortés, les ofrecemos una disculpa. La vez pasada pasó imágenes un poquito fuertes de alguna cirugía canina. Ya hablamos con la doctora para que no vuelva a suceder esas imágenes que a lo mejor para mucha gente puede ser molesta o grotesca. Entonces ya hablamos con la doctora para que sean imágenes bonitas, imágenes como son las mascotas que tenemos en casa, ¿no? Animalitos que dependen totalmente de nosotros. Los invitamos mañana, sábado, de 11 a 12 del día. Y recuerden, ¿qué película ganó para el domingo? ¿El pianista? Ah, ok. Para el domingo, cine en tu radio, cine en GB Radio. El pianista, de 6 de la tarde a 8 de la noche, para que vean esa excelente película, que lo pusimos a la votación de ustedes. Estaba La Ley de Herodes, ¿cuál era la...? Había dos, La Ley de Herodes y el pianista. Salió ganador el pianista. Adelante, vamos a ver ahora el lunes qué películas ponemos para que ustedes decidan y determinen para el siguiente dominguito de 6 a 8 de la noche. Los invitamos muy cordialmente. Y para el lunes de 9 a 11, los horóscopos con Lu, de 11 a 12, de corazón a corazón, por quien menos tiene, y si me lo vuelven a permitir, de 4 a 6 de la tarde, la Hora del Búho. Su servidor y amigo, el señor Gisbert El Búho, les agradece infinitamente el favor de su atención. Les deseo que pasen una excelente tarde y un maravilloso fin de semana. Muchas gracias y buenas tardes. Escuchaste